Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Hoy la mitad del país +1 siguen festejando. ¿Por qué? Porque las Chivas son campeonas de la Liga MX del torneo de clausura 2017 después de que ayer se impusieron con estos goles que estamos viendo en pantalla, 2-1 a las Chivas. Primer gol de Alan Pulido, después vendría el Gallo Vázquez, que ya sabía lo que era ser campeón con el León. Le pega, desvían el balón, Nahuel Guzmán no puede llegar y es el 2-0 para el Guadalajara, que prácticamente ahí tenía sentenciada ya la eliminatoria. Todavía Tigres allá, un último esfuerzo vía Ismael Sosa, este es jugador de los Pumas, cruzando el balón desde fuera del área. Ya no le alcanzó más a la escuadra de Ricardo Tuca Ferretti y de esta manera Chivas obtuvo su título de liga número 12, con lo que empata en número de títulos ganados al América, convirtiéndose en los equipos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Y ahí está, precisamente estamos viendo también en pantalla los festejos, porque no solo se festejó en Jalisco, también aquí en la Ciudad de México. Sabemos que es el segundo bastión más importante para la comunidad rojiblanca en todo el país. Hay muchísimos aficionados al Guadalajara y esto sucedió anoche en el Ángel de la Independencia, donde la Secretaría de Seguridad Pública reportó después de los festejos saldo blanco. Se acordonó muy bien la zona del Ángel para que no tuviera daños la columna del Ángel de la Independencia, y así, sin mayores problemas, se llevó a cabo el festejo de los aficionados de Chivas aquí en la capital del país. Estamos viendo también en pantalla ya el recuento precisamente de los 12 títulos de Chivas, ya incluido por supuesto el de clausura 2017. Desde el 2006 había sido el último, o sea, hace 11 años que Chivas no era campeón, 11 años y medio. Ayer rompieron con esa sequía. Ahí está uno de los dos grandes del fútbol mexicano, sin duda. Felicidades para todos los jugadores de Chivas. Ya anoche fue el festejo allá en Guadalajara. Subieron a los jugadores en el tradicional turibús. Las calles se inundaron de muchas personas y bueno, hoy se espera solo una reunión con el gobernador del estado allá en Jalisco. Cambiamos a temas de aquí de la Ciudad de México, porque ayer más de 30,000 mujeres participaron en la carrera Bonafont. Este domingo, más de 30,000 mujeres pintaron de color salmón Paseo de la Reforma, con motivo de la carrera de la mujer, donde se dieron cita madres e hijas, esposas, tías y amigas para convivir todas juntas haciendo deporte. Con gran colorido, ánimos, emociones a flor de piel, incluso lágrimas de alegría por haber podido alcanzar el objetivo, gritos y porras, mujeres de todas las delegaciones, así como de otros estados y países, algunas corriendo, otras trotando y hasta caminando, recorrieron 5 kilómetros de esta avenida. Sí, vamos con todo para ganar. No íbamos a ganar obviamente el primer lugar, pero veníamos a triunfar como debe de ser las mexicanas. Todas con mucho ánimo, todas con muchas ganas y todas nos vamos gritando, ánimo, ánimo, tú puedes, tú puedes. No hay como convivir entre mujeres, dar un espacio, respetarnos. Arriba la pasión runner. La carrera para mujeres más grande del mundo se realizó en 5 sedes simultáneamente. Además de la Ciudad de México, participaron Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, reuniendo en total a 70,000 mujeres corriendo, siendo el objetivo de esta carrera impulsar y recordar a las mujeres que no hay imposibles, porque la meta es solo el principio para lograr todo lo que se propongan. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justo ahí también en Paseo de la Reforma ayer se montó la experiencia de las ligas mayores de béisbol. Una foto con el jersey de tu equipo favorito, batear o pichar. Fue así como este domingo se vivió una gran experiencia de béisbol en Paseo de la Reforma, dentro del ciclotón que se realiza cada domingo último del mes, con una exhibición de la Major League Baseball, donde los capitalinos pudieron disfrutar de un deporte muy familiar. De hecho me llamó la atención, yo había venido en bicicleta, pero el estar, esto del béisbol se me hizo súper interesante porque lo va metiendo a la gente a entender lo que es el béisbol, que es muy padre, la verdad. Muy bueno, la verdad yo nunca he tenido nada que ver con el béisbol. Está interesante, soy pésima bateando. Amantes al béisbol y algunos solo para divertirse, disfrutaron de las dinámicas que en esta exhibición se encontraban. Eso sí, quienes lograban completar las pruebas recibían un regalo por su gran talento en este deporte. El béisbol
es un deporte que cada día gana más seguidores en nuestro país y se espera que la Ciudad de México pueda albergar un partido de temporada regular de las grandes ligas. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, Juan, y el futuro ha alcanzado el fútbol, por si algo faltaba, sabemos que siempre el fútbol está un pie adelante, en un paso adelante con lo que significa tecnología, pero lo que sucedió ayer en la final de la Copa Portuguesa entre el Benfica y el Vitória, donde por cierto anotó gol el mexicano Raúl Jiménez y con esto le dio el título al Benfica, es increíble. Vamos a verlo, la manera en que le entregan el balón al principio del encuentro al silbante. Vamos a dejar ver si escucha un poco el audio, lo dejamos. Es increíble, o sea, literal, volando, le entregaron el balón a el silbante aquí y dice, bueno, yo te lo dejo, ya me voy, mi hermano, otra vez en mi dronzote, y así se va. Nada más un despliegue de tecnología, yo quiero uno de esos. Yo también quiero uno de esos para llegar aquí a Capital 21 y no tener problemas con el tráfico. Ahí está la Liga Portuguesa. Aparte me parece que es necesario siempre estar innovando como liga, precisamente porque le debes un espectáculo, le debes una experiencia al espectador que tiene que ir más allá del simple partido y aquí lo hicieron muy bien en Portugal, ¿no? Vaya que lo hicieron muy bien. Es la información deportiva. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.